días, soy Mario Salas, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Cabimas, y hoy les traemos convección forzada e intercambiadores de calor. Este tema estará conformado por los conceptos anteriormente mencionados, además de la convección natural, la convección combinada, así como las distintas correlaciones y conceptos científicos que los conforman, así como también es el caso de los intercambiadores de calor, algunos dispositivos en que se utilizan y su debida terminología. Convección forzada, natural y combinada. En la convección forzada se da el caso de que podemos utilizar un medio para desplazar el fluido, ya sea el caso de una bomba o de un ventilador. En la convección natural no sucede eso, ya que no se encuentra ningún medio para desplazarla, exceptuando el medio de flotación que se puede ver como el aire natural, por ejemplo. Y en el caso de las combinadas, las dos interactúan entre sí. ¿Cómo es eso? Bueno, es el caso de que un ventilador no sea lo suficientemente fuerte y el aire que está alrededor también interactúe en dicha acción. Es el caso que podemos observar aquí, en el que el ventilador de este caso no es tan grande como este, ya que es el único que interactúa, siendo la convección forzada aquí la protagonista, mientras que aquí ambas, tanto la convección forzada y la natural, son protagonistas al no tener la suficiente fuerza para ser la única presente. Un científico llamado Wilhelm Nusselt desarrolló un concepto en el que medía la transferencia de calor en la que un fluido discurre, es decir, por convección, en comparación si estuviera la transferencia de calor en conducción. Este concepto fue denominado el número de Nusselt, que podemos observar aquí, denotado por NU, por el nombre de su creador, igual a H por LC sobre K. H, como sabemos, es el coeficiente de transferencia de calor, LC es la longitud característica y K la conductividad térmica. Podemos apreciar aquí unas fórmulas que son derivadas de esto, en sí no, pero tienen que ver porque serán aplicadas en la búsqueda del coeficiente de transferencia de calor. Estas son el caso del número de Grashof, de Rayleigh, de Brandt, de Reynolds y el de Richardson. Estos números son utilizados para encontrar los coeficientes de transferencia de calor en los procesos que serán tanto en flujo laminar, en flujo turbulento, también en en placas horizontales, en placas verticales, tanto en la convección natural como en la convección forzada. El flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar, como su nombre lo indica, es lámina, o sea, es recto, es invariable, no tiene alguna disrupción o turbulencia. No es el caso de su contraparte, el flujo turbulento, en el que no tiene una cierta linealidad, en la que siempre está caótico, no tiene, como dije, cierta linealidad. Es el caso de que podemos observar aquí de este flujo en el que mantiene la linealidad, y en este causa absoluto, ya que no tiene así una forma o dirección. Existe un intermedio que es denominado como de transición, ya que mantiene una cierta linealidad, pero ya se ve que empieza a una cierta disrupción, como en forma de zigzag. En base a esto, utilizamos el número de Reynolds para determinar de que si es el flujo laminar tiene que ser menor a 2300 y si es el flujo turbulento tiene que ser mayor a 2300, utilizando las debidas fórmulas o correlaciones o coeficientes, como lo quieran llamar, pero en estas haremos hincapié porque son muy importantes para la consecución del resultado que buscamos. Aquí podemos observar el comportamiento que tiene en la inyección del colorante. Por ejemplo, en el flujo turbulento
podemos ver que es una disrupción total, no tiene una linealidad como tal, mientras que en el flujo laminar la tiene y no hay ningún problema. Diferentes correlaciones para la convección forzada. Como dijimos anteriormente, aplicaremos distintas correlaciones para buscar el resultado que queremos encontrar, ya sea como en estos casos que son correspondientes a cada escenario en el que se dé. Por ejemplo, en el flujo laminar, en el flujo turbulento, en las placas horizontales, en las placas verticales, tanto ya sea en convección natural, en convección forzada. Estas correlaciones son muy importantes para el desarrollo y ya podemos ver la empleación de algunos de los números que mencionamos anteriormente, como es el de Reynolds o el de Prandtl. Cabe destacar también que tenemos que, antes de desarrollar estas correlaciones, encontrar una serie de parámetros, como por ejemplo el diámetro o la temperatura que se da en alguna tubería, ya que sin esos datos no podríamos realizar estas operaciones. El coeficiente de transferencia de calor global U se define como la intensidad de transferencia de calor que pasa por un material. Esto es muy importante por si llega el caso de llegar a hacer alguna construcción o alguna edificación, conocer las pérdidas de calor o las temperaturas que estarán presentes en aquellas superficies en las cuales se edificará. Aquí, como pueden observar, utilizamos dos fórmulas, ya que hay variadas para poder calcular este factor, pero en el caso superior podemos ver que utilizamos el sistema inglés y en el sistema inferior ya utilizamos uno que ya es más acorde al sistema internacional, con sus debidos significados de las variables que utilizamos. Además de presentar el ejemplo de una pared de metal en el que, en el que actúan dichas fuerzas que dijimos, bueno, las temperaturas, mejor dicho. Los intercambiadores de calor son aquellos elementos que transfieren de un flujo a otro buscando un aprovechamiento mejor de dicho calor. En casos en el que se interactúan dichos fluidos, tanto frío como caliente, presentan alteraciones y casos que veremos a continuación, como son el flujo paralelo, el contraflujo o contracorriente y el de pasos múltiples. El primero, de flujo paralelo, consiste en que los flujos frío y caliente entran por un mismo extremo y a misma temperatura, a diferente temperatura, caliente y frío, pero a medida que van transcurriendo por el conducto, encuentran un equilibrio térmico. Eso es lo que se desarrolla en el flujo paralelo. Mientras que en el flujo contracorriente, uno entra por un extremo del conducto y el otro entra por el otro extremo, dándose así un choque entre estos fluidos que se denota como el contracorriente, por así decirlo. Y por último, el de pasos múltiples. Este es un tanto particular, ya que puede ser definido como aquel en el que se intercambia calor en diferentes pasos, porque no solamente está el flujo que está directamente, sino también que tiene una cierta sentido o dirección en forma de U, como lo podemos ver en este ejemplo. Comúnmente, intercambiador de múltiples pasos invierte el sentido del flujo en los tubos a utilizar dobleces en forma de U, lo que acabamos de decir. Los intercambiadores de calor pueden clasificarse en directos e indirectos. Directos es aquello en el que los dos flujos actúan directamente, es decir, tienen contacto, mientras que en el indirecto ese no es el caso, ya que no tienen contacto alguno y a veces hasta pueden no estar ni siquiera en el mismo lugar, en el mismo tiempo
en el que pasa uno y en el que pasa otro. Es decir, o sea, es como si, bueno, no tendrían relación alguna. Utilizando dispositivos, en algunos de estos casos, como pueden ser los condensadores, las calderas y los radiadores, observando la terminología correspondiente a utilizar, como puede ser Q, que es el flujo de calor, Q máximo, transferencia de calor máximo, M, que es el caudal máximo, C, la capacidad calórica, entre otros. Recordemos que conocer estos términos junto con su valor es imprescindible, ya que estamos formándonos como ingenieros y en el campo laboral saber esto puede contribuir a nuestro no solamente conocimiento didáctico, sino también conocimiento en cuanto a administración y el campo laboral como tal. Concluimos diciendo que ha sido una investigación profunda, en parte extendida, pero bastante importante por el significado que tiene de conocer estos términos y su funcionamiento para una futura implementación en el campo laboral, de llegar a ser nosotros, con el favor de Dios, ingenieros, y en mi carrera especialmente ingeniería en mantenimiento mecánico. Muchas gracias por su atención, les deseo todo lo mejor, hasta luego.